que dije que había un club de fan de Jesús y que iban a la barca y Jesús iba en vacaciones. ¿Se acuerdan todas esas payasadas? Para que se acuerden. Entonces, resulta que Jesús decide descansar, entonces atraviesa el mar de Galilea. ¿Recuerdan? Ahora, dándole con más exactitud, el mar de Galilea tiene 45 kilómetros de largo y 12 de ancho, así que más o menos tenían que cruzar 12 kilómetros y ellos llevaban toda la noche. Así que y encima, recuerden que el mar de Galilea no tiene vientos, así que cada vez que hay un viento es un milagro. Así que ahí estaban reme y reme porque se supone que se fueron a descansar. Ahora, miren esto. ¿Se acuerdan que los estoy introduciendo? Había ciertas preguntas que podríamos hacernos. ¿Por qué decide esto después del sermón del monte, que es maravilloso? Número 1, subieron al monte y se fueron al otro lado porque estaban cansados y tenían planeado en los próximos 6 meses hacer 4 retiros. Entramos en el año teológico de la oposición y en estos últimos 12 meses Jesús decide apartarse de la multitud y enfocarse en sus 12. Después, otra causa, acababan de terminar su primera experiencia de predicación y además que los discípulos estaban cansados, Jesús comenzaba a sentir mucha presión de enfrentarse día a día con multitudes. Imagínense esto. La gente lo seguía. La perspectiva de Juan es diferente a Lucas. Juan dice que cuando ellos se iban en la barca, cuando atravesaron el mar de Galilea, la gente los siguió. Eso quiere decir que ellos iban al medio del mar de Galilea y la gente bordeaba el mar y decían, ¿dónde va? ¿Dónde va? Allá va, despacito. Y toda la multitud seguía y cuando él llega al otro lado, Betsaida, la gente ya estaba ahí. Porque la gente sigue las señales. Y eran tantas las señales de este hombre que la gente desesperadamente iba en búsqueda de consumir a Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos ya de la diferencia entre ser un consumidor y un seguidor? ¿Se acuerdan? Ellos eran consumidores porque querían verlo a cambio de algo. El seguidor es simplemente el que lo siga aunque él no me dé nada. El problema es que él siempre te da vida. ¿Amén? Amén. Ahora, sigo. ¿Se acuerdan que Jesús se había dado cuenta que Juan había sido decapitado? Y él estaba triste. Inclusive 2 de sus discípulos, recuerdan, arrancaron como discípulos de Juan el Bautista. Y en el momento que Jesús va con Juan y lo bautizan, estos 2 que eran Andrés y su hermano agarran y le dicen, Juan, me voy con Jesús. Y Juan les dice, vayan con él. Así que 2 de esos discípulos lo conocían muy bien a Juan el Bautista y estaban tristes. Eran los últimos 12 meses que le quedaban a Jesús para trabajar con los discípulos y se retiran. Ahora, una vez que llegaron a Betsaida, este milagro que vamos a estudiar hoy llega con una interrupción no deseada. Y ustedes dirán, ¿qué significa una interrupción no deseada o inoportuna? Es lo que sucede en el momento menos indicado para que suceda. Es lo que ocurre en medio de un momento donde hay grandes expectativas y grandes proyectos y dicho momento es interrumpido por algo inesperado. Ahora entienden que en el momento que el pastor Ramón nos dijo, ¿les gustaría pastorear Conroe? Lo oramos, sí. A la semana, la interrupción inoportuna. Y uno dice, ¿por qué? No sé si alguna vez vieron un partido de tenis, pero cuando está viendo tenis y se larga a llover, es una interrupción inoportuna. A lo mejor está viendo una película y se corta la luz y te quiere matar. O está de vacaciones y uno de la familia se le ocurrió enfermarse. Los discípulos y Jesús estaban yendo a descansar y una multitud los sorprende.
Cuando todo va muy bien y cuando sucede lo inesperado, hay una interrupción que es no deseada. Cuando hay esa interrupción, nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí, justo a mí, en este momento de mi vida? Pero muchas veces el Señor ha interrumpido tu vida y mi vida porque Él quiere hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero que levantes tu mano. O no la levantes. No, esperen, no saben para qué le voy a levantar. No. ¿Cuántos han vivido interrupciones inesperadas? Todos. Sí. Tengo una buena noticia. Cuando sucede justo en el mejor momento, justo en un momento que decís, pero justo ahora, es porque Dios está preparando algo más grande en tu vida. A través de este texto que vamos a estudiar, vamos a encontrar 3 grandes enseñanzas. Todo eso me olvidé. Un milagro, un malentendido y una verdad. Anótensela bien. Vamos a estudiar 3 grandes enseñanzas. El milagro, después del milagro viene el malentendido y después del malentendido la verdad. Ahora, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué increíble, porque la versión de Juan lo hace hablar a Jesús. Y aparentemente él está haciendo una pregunta imposible a Juan, pero él lo está probando a Juan, porque él ya sabe la respuesta. Él está diciendo, uy, cuánta gente vino, ¿cómo vamos a hacer? Y estaba probando la fe de Juan. Acuérdense que eran 5.000 hombres y estaban con sus esposas y sus niños. Y como eran muy parecidos a las de Otinos, se calcula que había 18.000, porque había hijos por todos lados. Y si la comparamos la densidad de población de esa época a esta época, en vez de 18.000, eran cerca de 2 millones de personas, como serían hoy. Imagínense Jesús encontrándose y diciéndole a Felipe, ¿qué hacemos? Felipe, 2 millones de personas, ni Costco, ni Sam, ni Kroger no alcanza. ¿Cuál sería tu respuesta a una pregunta así de Jesús? Tal vez igual que la mía. No se puede. No la hacemos. No vamos a poder. Creo que ni vale la pena pensarlo. Hay un pastor que una vez me contó una historia que él hizo con su gente, donde les hizo pensar y buscar soluciones porque querían abrir otra sede más, ya tenían varias sedes. Y claro, eso requería un presupuesto muy grande. Entonces, los 7, 8, 9 líderes que estaban ahí, casi todos, menos uno, dijeron, no se puede, porque nuestro presupuesto ya está destinado para. Y uno dijo, bueno, yo no me cierro, si esto es de Dios, Dios va a hacer un milagro. Entonces el pastor, contándomelo, me decía, jamás se me había ocurrido abrir una nueva sede, porque yo quería saber con qué tipo de liderazgo cuento. Con un liderazgo parecido al de Felipe que dice, no lo hacemos. O un liderazgo que dice, si es de Dios, Dios nos va a sorprender. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te dice, tenemos esto en más, ¿cómo le vamos a hacer? Le decís, ¿no? Ahora, mira esto. Quiero darte unos consejos cuando estés enfrente de un problema que solamente tiene como solución un milagro. Mira, no midas el problema de acuerdo a tu propia capacidad. Muchas veces nos pasa que cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, nuestras capacidades pueden ser limitadas
y vamos a medir ese milagro y lo que queremos alcanzar con nuestra capacidad. Vamos a usar la vara y vamos a medir de una mala manera. Miramos el problema, miramos la dificultad, el desafío y nos miramos a nosotros y decimos, hasta acá llegamos. No hay nada que se pueda hacer. Me entrego, tiro la toalla. A lo máximo que puedo aspirar es la máxima capacidad que tiene mi mente de razonar. Porque me dice el milagro con tus limitaciones. Mirá cómo piensa Jesús frente a ese mismo problema. Dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Ahora escucha esto. Mirá la actitud de Jesús. No alzó la vista al cielo diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos 5 panes y 2 peces. Me pones en ridículo frente a esta gente. ¿Y ahora qué hago? Todavía no había sucedido el milagro y él ¿qué hace? Da gracias. Eso es pensar con la mente de Cristo. Y el tener la certeza de que si Dios te da dirección, Dios te respalda y nada va a faltar. Nuestra tendencia es no pensar como Jesús. Yo creo que hubiera cuestionado. Y hubiera dicho, y loco me paro delante de esta gente con 5 panes. ¡Qué ridiculez! Imagínense a ir a haber llegado a la reunión de jóvenes con más de 100 jóvenes con media libra de fideos. Sí. ¿Con qué estás pensando? ¿Con qué mente deseas pensar? Mirá lo que dice 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Prepárate para cosas que jamás viste ni oíste. ¿Con qué mente estás queriendo pensar? Este milagro nos enseña que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, no tengo que ver mi desafío imposible, sino verlo a través de los ojos de Cristo, que Él dice que todo es posible. Y quiero decirte algo, a Jesús le encantan los imposibles. Cuando Él le preguntó a Felipe, Él ya sabía y lo estaba poniendo a prueba, ¿no? Por eso, fíjate lo que dice en el versículo 6. Por esto decía para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, como vos y como yo respondemos. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Para que ustedes se den cuenta, un denario era lo que un jornalero compraba, ganaba durante un día y comía durante un día. Así que si había 200 denarios, había para 200 personas. Eran 18.000. Y Felipe midió su respuesta según su capacidad. Era el administrador. Él dijo, 200 denarios. Y Jesús diciendo, no, mira esto. A veces el Señor va a permitir unas pruebas en nuestra vida para ver tus respuestas. Él necesita ver cómo respondes. Si respondes como Felipe, diciendo es que no la vamos a hacer, o vas a responder a través de los ojos de Jesús y vas a decir, todo es posible. ¿Qué puede hacer la prueba en mí? ¿Qué hace una prueba en mí? Número 1, estira mi fe. Número 2, fortalece mi esperanza. Y número 3, me muestra el amor increíble de Jesús. Eso lo hemos vivido con Karina. Creo que eso lo ha vivido Julio y Marta y cada uno de los milagros que ha habido acá. Ya pasó. Fue el momento de dolor y ahora si uno dice, pero ¿qué te hizo este momento difícil en tu vida? Estirar mi fe, crecer mi esperanza
Y el tercero, y coincidís conmigo, Julio y Marta, ver el amor de Dios. Ahora, A, no miras el problema de acuerdo a tu propia capacidad. B, no menosprecies lo que tengas en tus manos nunca. Yo si hubiera sido Felipe y el nene ese me hubiera dado los 5 panes y los peces, le digo, ¿para qué me sirve esto? No desprecies lo que Dios te dio en tus manos, porque Él lo va a multiplicar. Felipe y Andrés tenían diferentes perspectivas sobre un problema. Poca comida para mucha gente. Mirá, Felipe, respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese. Él era escéptico, más bien estaba resignado y con una tendencia bastante negativa. Felipe, él, según su perspectiva, se tardaría demasiado para poder alimentarlos a todos. Era demasiada gente y se requería mucho más dinero. Su doble mensaje fue: no podemos alimentar ni siquiera a un pequeño porcentaje de esta gente. Ese fue el doble mensaje y me siento muy identificado, porque a veces respondemos como él. Ahora, fíjate, Andrés fue el otro que respondió. Y uno de sus discípulos dice, versículo 8, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, Andrés lo tenía, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Miren, y vamos a hacer algo, vamos a practicar algo. Ustedes saben, soy director de orquesta, así que hoy quiero probar. Voy a dar una indicación y yo todo el mundo quiero que diga ¡wow! ¿Ok? ¿Están listos? Pero grítenlo bien. Y ¡wow! Bien, ¿otra vez? ¡Wow! Ahora van a hacer una tendencia negativa, van a hacer A ver, bien. Entonces, fíjense esto. Porque esto es lo que pasa. Parece que estuvieran describiendo a la iglesia de Conroe. No, perdón, a la iglesia argentina. Miren esto. Llega Andrés y dice: encontré un muchacho. Digan guau, un momento, cuando yo les digo después un momento. Encontré un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Pero no alcanza para alimentar a todos. Miren, ahora háganlo de nuevo. Vamos a ayudar a través de todos los proyectos evangelísticos a bendecir a esta comunidad de Conroe. ¡Wow! Pero somos menos de 100. Esto es inexplicable porque Andrés arranca con fe. Él la regó cuando dijo, pero son muchos. Porque si él hubiera dicho, Señor, tengo 5 panes y 2 peces, él había puesto a flor de piel toda la fe. Pero el enemigo viene y cuando ve lo que tenés en la mano te dice, pero eso no alcanza. Y lo declaras. Andrés ya había visto a Jesús a ver cómo él hacía milagros. Y él debería haberle dicho a Jesús: tengo esto, ¿qué vas a hacer? Y en vez de entregárselo para que él lo multiplique, simplemente volvió atrás y él mismo cerró la fe que había iniciado. ¿No nos ha pasado que tenemos la esperanza porque contamos con algo mínimo, pero al pensar lo desechamos? A veces tenemos 2 afirmaciones en nuestro vocabulario. Esto es muy grande, pero esto es muy poco. Y en la misma afirmación minimizamos lo que Dios nos da en nuestras manos. Moisés se acerca a Dios y le dice: soy poca cosa. Cuando Dios te escoge a ti, Él te ve grande. Cuando vos aceptás, el enemigo se esfuerza para que vos te veas poco. Todo milagro comienza, escucha bien, con gente a tu alrededor que tiene fe y pone a tu disposición lo que tiene en su mano. Este niño de la historia, no sabemos ni cómo se llama,
fama ni es famoso, pero lo que tenía lo puso a disposición de Jesús. Dios pone alrededor tuyo personas sin reconocimiento, pero con fe. Y no lo tenés que minimizar. Si viene alguien y te dice, Dios me está diciendo esto, recibilo, porque Dios lo va a multiplicar. Nos damos cuenta que Dios muchas veces utiliza personas sin nombre, sin fama, pero con grandes pasos y gran poder. Y nuestra tendencia es querer pegarnos a los conocidos, a ver si nos hace una palanca y nos permite seguir avanzando. Y Dios usa a las personas que no tienen ni autoridad ni nada, pero tienen fe. ¿Con quién te estás juntando? Dios utiliza lo poco que le damos y lo multiplica. Por eso cada vez que das tus diezmos y ofrendas, la das como el niño, diciéndole a Dios, solo tengo esto, pero lo que tengo te lo doy. Y Dios sabe lo que hace, agarra esa semilla y dice, Jesús, gracias por lo que vas a hacer y vas a multiplicar. Y Dios comienza a hacer la obra. Por eso tu corazón debe ser como el del niño. Lo que tengo es poco, pero sé que en tus manos es grande. Y no te creas la mentira del enemigo que te dice, si no podés, ni siquiera estudiaste, ni siquiera tenés papeles, ¿qué aspirás? Eso es el engaño del enemigo, porque para Dios eres grande. Amén, amén, amén. Ya vimos A, B y C. No olvidar ser agradecido cuando hay escasez. Mira lo que dice el versículo 10, lo voy leyendo. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. ¿Se acuerdan que Lucas cuenta diferente, que hicieron grupos de 50 y 50? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiéndole dado gracias, los repartió entre los discípulos. Él no tuvo toda la gloria, se la dio a los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Y sigue, número 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, clave este versículo, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. En el momento de escasez hay que ser agradecido y hay que cuidar lo que Dios puso en tus manos. Y cuando sobre, seguir con la misma actitud de cuidado. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes se sobraron a los que habían comido. Y la gente estaba impresionada por lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, voy al punto número 2. Se viene el malentendido. Sucedió el milagro. Y la gente está diciendo, no lo podemos creer. Canastas y canastas de peces y de panes. Y la gente saciándose. Y me imagino alguno, sería un par de costarricenses y argentinos infiltrados que agarraban de más para mañana, para pasar, para la siguiente semana. Porque así somos nosotros, más costarricenses, porque son así, que agarran de más. Porque esa es nuestra forma de consumir a Jesús. No me sacio con lo que me da hoy. Quiero aprovecharme de la situación. Por eso el maná de Moisés duraba un día. Porque al otro día se podría. Porque Dios lo que está diciendo es, tranquilo, no te afanes. Estoy contigo. Y yo te voy a suplir todo lo que necesites. Ahora, mira esto. Aquellos hombres entonces, viendo esta gran señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte. Porque los judíos, en el momento que ven una señal, igual que nosotros los latinos, tratamos de buscar una satisfacción, local, parcial, terrenal y momentánea. Mire, a ver si me entienden. ¿Tenés el video, Cristian, ahí? Pásalo. Miren esto. A ver si se identifican.